Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En la sesión anterior abrimos nuestra caja de herramientas y examinamos cada tipo de terminación. Hoy vamos a dar el siguiente paso lógico: aprender a ser arquitectos. Vamos a discutir cómo organizar físicamente los chips en una placa, lo que llamamos la topología del bus, y cómo esa arquitectura dicta qué herramientas de terminación podemos y debemos usar. Piensen en el diseño de un bus digital como el diseño de una red de carreteras. No todas las carreteras son iguales. Algunas son autopistas privadas, otras son calles de un solo sentido con muchas salidas y otras son avenidas de doble sentido donde cualquiera puede entrar y salir. Cada diseño sirve a un propósito diferente y tiene sus propias reglas de tráfico. En electrónica es exactamente lo mismo. La topología más simple es la de punto a punto. Esta es su autopista privada, un transmisor conectado a un solo receptor. Las señales de reloj de referencia, por ejemplo, casi siempre siguen esta topología. Es limpia, es predecible y los problemas de integridad de la señal son los más fáciles de resolver. Pero el mundo real rara vez es tan simple. A menudo necesitamos que un chip hable con muchos otros. Aquí es donde entran las topologías más complejas. En primer lugar, tenemos el bus multi-drop o de múltiples caídas. Imaginen una calle principal con una sola estación de radio, el transmisor, y muchas casas, los receptores, escuchando. El flujo de información es unidireccional. Un chip conduce los datos y múltiples dispositivos escuchan. Ejemplos clásicos de estos son los buses SPI o PCI. En segundo lugar, y es una distinción crucial, tenemos el bus multipoint o de múltiples puntos. Esta es nuestra avenida de doble sentido. Cualquier dispositivo en el bus puede tomar el volante y convertirse en el transmisor. Son inherentemente bidireccionales. Para que este caos organizado funcione, las reglas de tráfico deben ser mucho más estrictas. Necesitamos que la carretera sea una línea recta, sin bifurcaciones ni desvíos, y lo más importante, necesitamos terminaciones en paralelo en ambos extremos de la línea para absorber las reflexiones sin importar en qué dirección viaje la señal. Luego está la cadena margarita o daisy chain. Este término a veces causa confusión. En su sentido más estricto, es una conexión en serie. La salida de un chip se conecta a la entrada del siguiente y la salida de ese se conecta al siguiente y así sucesivamente. Pero en el argot del diseño de placas, a menudo usamos daisy chain para describir la forma en que enrutamos un bus multi-drop conectando los chips uno tras otro en una sola línea, en lugar de tener una línea principal con ramificaciones a cada chip. Ahora, ¿por qué es tan importante esta arquitectura? Porque introduce un problema sutil y peligroso, especialmente en los buses multi-drop sin una terminación adecuada. Es el fenómeno de la meseta o plateau. Imaginen una onda viajando por una larga piscina. Un observador en el extremo lejano verá la onda llegar con toda su altura, pero un observador a mitad de camino verá algo diferente. Primero, sentirá la onda inicial, más pequeña. Luego, cuando esa onda choque contra la pared del fondo y se refleje, sentirá una segunda ola que se suma a la primera, elevando el nivel del agua a su altura final. En un bus digital, esto se traduce en una forma de onda en dos escalones. La señal sube, pero se detiene en un voltaje intermedio, una meseta, y permanece allí durante un tiempo equivalente al viaje de ida y vuelta de la reflexión. Esto es increíblemente peligroso. Si esa meseta está cerca del umbral de voltaje lógico del chip, el receptor entra en un estado de indecisión. No sabe si es un 0 o un 1. Puede entrar en un estado metaestable, como una moneda que se queda de canto, paralizando el sistema. Para el análisis de tiempos, esto significa que el tiempo de vuelo efectivo para un dispositivo a mitad de bus no es el tiempo que tarda la señal en llegar directamente a él, sino el tiempo de ida y vuelta completo. Su tiempo de establecimiento se duplica, destruyendo el margen de temporización. Esta es la razón por la que en los buses CMOS, que originalmente no fueron diseñados para terminación, debemos ser tan cuidadosos. Solo podemos usar terminaciones débiles, como una pequeña resistencia de amortiguamiento en serie o una terminación AC en paralelo en el extremo, y aún así, debemos simular exhaustivamente para asegurarnos de que esa meseta sea lo más pequeña posible y se mantenga lejos de los umbrales lógicos. La única forma de eliminar por completo la meseta es con una terminación en paralelo en el extremo, pero como ya sabemos, eso requiere buses de bajo voltaje y drivers de alta corriente que no siempre tenemos disponibles. Con toda esta complejidad, ¿cómo decidimos qué terminación usar? Aquí es donde entra la experiencia y unas buenas reglas generales. En primer lugar, si están trabajando a altas velocidades, digamos por encima de 150 MHz en buses cortos o por encima de 40 MHz en buses largos, sus opciones se reducen drásticamente. Prácticamente su única opción viable es la terminación en paralelo en el extremo lejano. Pero esto solo funciona si están usando buffers de I/O de bajo voltaje y alta corriente. Es la solución de alto rendimiento, pero exige los componentes adecuados.
En segundo lugar, recordemos la lección sobre la terminación completa, es decir, en serie en el origen y en paralelo en el extremo. Debido al efecto del divisor de voltaje, esta técnica es casi exclusivamente para la señalización diferencial. No la usen en CMOS, no funcionará. En tercer lugar, está el caso de no usar terminación. ¿Cuándo podemos salirnos con la nuestra? Solo si el tiempo de subida de la señal es significativamente más lento que el tiempo de viaje de ida y vuelta de la reflexión. Es el equivalente a hablar tan despacio en un cañón que el eco se funde con la siguiente palabra. Es la opción para buses cortos y señales lentas, y aún así con precaución. En cuarto lugar, y aquí es donde entra la verdadera habilidad del ingeniero, es posible combinar diferentes esquemas. Podríamos usar una resistencia de amortiguamiento en serie en el origen y una terminación AC en paralelo en el extremo, o una terminación AC en el origen y una terminación Thevenin en el receptor. Los efectos de estas combinaciones son complejos y no intuitivos. No hay una fórmula mágica. La única forma de saber si funcionarán es a través de la simulación de integridad de señal antes de fabricar la placa, utilizando modelos IBS precisos de los componentes. Y esto nos lleva a la conclusión final y más importante, la relación fundamental entre la longitud del bus y su velocidad máxima. La terminación en paralelo en el extremo lejano es la reina. Teóricamente, su límite de frecuencia es infinito, limitado solo por el chip. Pero para todos los demás esquemas de terminación existe un límite teórico estricto y está directamente relacionado con la longitud física de la traza. Para la mayoría de las terminaciones de compromiso, como la serie o la AC, la frecuencia máxima del bus está inversamente relacionada con el tiempo de flujo de ida y vuelta. Si el bus es un reloj o un bus multi-drop donde la meseta es un problema, el límite es aún más estricto. La lección aquí es profunda. La velocidad máxima de su sistema no la dicta solo la frecuencia de su cristal de cuarzo, la dicta la física de sus pistas de cobre. Un bus más largo es inherentemente un bus más lento, a menos que se utilice la topología y la terminación más robustas. En resumen, hoy hemos aprendido que el diseño de un bus es un acto de arquitectura. Hemos explorado las diferentes topologías como punto a punto, multi-drop y multi-point, entendiendo sus implicaciones. Hemos identificado al villano principal en los buses largos, la peligrosa meseta de voltaje, y hemos establecido un conjunto de reglas prácticas para elegir la terminación correcta para cada situación. Y lo más importante, hemos internalizado la ley fundamental que dicta que la longitud mata la velocidad. Dominar estas decisiones arquitectónicas es lo que nos permite construir sistemas digitales complejos que no solo funcionen, sino que funcionen de manera fiable a las velocidades vertiginosas que demanda el hardware del mañana.